Buenos días, qué gusto saludarte esta mañana, comenzando nuestro día en la presencia del Señor, meditando en la Escritura, San Lucas capítulo 5, versículos 27 al 39. Dice así la palabra del Señor: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Bien, en este texto encontramos en primer lugar el encuentro de un hombre llamado Leví, es el mismo Mateo, que escribe el Evangelio de Mateo, que tuvo el encuentro con el Señor Jesús. El Señor Jesús vino, dice aquí el relato, y lo encontró sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Es muy particular que a un hombre como Leví, un cobrador de impuestos, que recordemos eran mal vistos, había un mal concepto. En general la gente los consideraba gente avara, gente que se había enriquecido en forma indebida, gente que era tal vez inclusive deshonesta o ladrones, muchos de ellos. Y el Señor Jesús se acercó a Leví y lo llamó. Él dice la palabra de Dios que no hace acepción de personas. Él se acercó de manera intencional a personas como Leví. Y este hombre dice que dejándolo todo se levantó y le siguió. La presencia del Señor, las palabras de Él, el llamamiento del Señor Jesús impactaron a Leví, y ese momento él, sin pensarlo dos veces, se levantó, lo dejó todo, y todo era bastante. Él tenía muchas cosas, tenía mucha riqueza, tenía una posición en la parte económica privilegiada, y sin embargo dejó todo por el Señor, lo siguió. Mateo nos da esta información también en su Evangelio, en Mateo capítulo 9, encontramos este relato y cuenta exactamente lo mismo, que Leví era cobrador de impuestos, luego fue hecho apóstol por la gracia del Señor, y él creyó y lo siguió, tomó la decisión de seguir al Señor. Esta fue la primera vez que el Señor Jesús se encontró con Mateo, y esa presencia de él, como decíamos, lo impactó, y él lo llamó, y de hecho ofreció un banquete en su casa. Los fariseos eran justos en su propia opinión, no conocían la gracia de Dios. Ellos pensaban que Dios solamente trata al hombre según su justicia, y ellos se creían buenos por sí mismos. Así que cuando le preguntan por qué comían con publicanos y pecadores, en Mateo 9:13 les dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores. Así que él hace referencia a esta escritura donde les dice y les habla acerca de la misericordia de Dios. La misericordia es parte de la gracia que el hombre recibe de Dios. Los hombres que se creen justos por sí mismos no les gusta recibir misericordia ni gracia de parte de Dios, prefieren dar algo, y Él quiere que aprendamos la misericordia y que podamos también llevar esa misma misericordia a otras personas. Lucas continúa con el relato diciendo que Leví hizo un gran banquete en su casa. Había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Esta cena fue ofrecida por Leví como una manera de tratar de ganar
a otros para el Señor Jesucristo, a sus amigos, obviamente que invitó a otros publicanos y pecadores. Leví no había sido instruido en un seminario teológico, era un recaudador de impuestos y quizá algo deshonesto, pero cuando él halló la salvación mediante el Señor Jesucristo, hizo todo lo que pudo para ganar a otras almas perdidas para Cristo. Y eso debemos seguir este ejemplo, hacer todo lo que podamos para alcanzar a otros para Cristo, para que otros, y qué mejor que empezar con los cercanos, con nuestros amigos, con tal vez familia, vecinos, compañeros que no le conocen al Señor, tal vez como Mateo hacer un banquete, una cena, invitar a las personas para compartir lo que hemos recibido del Señor. Él era un publicano rico, por tanto dio una cena e invitó a todos sus amigos para que también hallaran la salvación. Los escribas y los fariseos que fueron invitados a la cena, que estaban allí, le hicieron una pregunta al Señor. Dice el versículo 30, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Él les dio una muy buena respuesta a esta actitud de los fariseos, religiosa por demás, respondiendo Jesús, versículo 31, les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, y ellos se consideraban justos y para nada pecadores. Él no andaba sanando a los que gozaban de buena salud, sino a aquellos que estaban enfermos a causa del pecado, fue lo que les contestó. El Evangelio realmente es para los que reconocen su propia necesidad, no para los que creen que no necesitan, no para los que creen que son demasiado buenos, como para necesitar la salvación, como le pasaba a los escribas y a los fariseos. El Evangelio es para usted y para mí, para los que reconocemos que hemos fallado al Señor y que necesitamos salvación. Los discípulos de Juan también estaban presentes en esta gran cena y los fariseos hicieron otra pregunta. ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben, le preguntaron al Señor. Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. En ese momento entonces el Señor les contesta a ellos sobre esta pregunta. También encontramos en Mateo, este mismo relato les habla de cuando está el novio, que no se ayuna sino cuando no está, y aclara un poquito este concepto, la parábola que les pone acerca del remiendo del paño y de los odres nuevos, ¿verdad? Les habla de no poner un paño nuevo en vestido viejo. Coser un remiendo así en un vestido viejo significa imitar lo que Cristo en su vida humana hizo aquí en la tierra. Esto es lo que tratan de hacer los modernistas o la gente religiosa cuando imitan las acciones humanas de Jesús para mejorar su propia conducta y no creen que el Señor Jesucristo crucificado sea su redentor. Les cuesta entender, y que el Cristo resucitado sea su justicia para ser justificados por Dios y aceptados delante de Él. El vestido viejo representa entonces la buena conducta, las buenas acciones, las prácticas religiosas producidas por la vieja vida natural del hombre, como en este caso veían los fariseos y preguntaban el ayuno, y ellos pensaban que se trataba de esas prácticas, que eso era lo importante. Ellos de hecho estaban acostumbrados a una vida de tradiciones y de rituales y prácticas religiosas. El Señor dice, todo eso es eso, es religión, y eso no trae salvación. Se necesita el vino nuevo que Él viene a traer, el perdón, la gracia de Jesús, pero para eso hay que romper esos viejos esquemas religiosos, todo ese vestido viejo o esos odres viejos de tradiciones, de creencias, y renovar el corazón y la manera de pensar para que ya renovado nuestra vida entonces tengan sentido cualquier disciplina espiritual que nos permita crecer en la fe, pero habiendo sido renovados y no siendo odres viejos entonces, como dice aquí en la palabra del Señor. Somos llamados entonces como Mateo a seguir al Señor, a ser discípulos, no a ser religiosos, no a quedarnos con viejas costumbres o tradiciones, sino vivir un evangelio nuevo en Cristo Jesús, llevando salvación y vida eterna a los que no la tienen en el Señor. Ha sido un gusto compartir esta mañana. Dios te bendiga, tengas un excelente día.